Muy bien, chicos, veamos cómo pueden crear una animación simple de figura de palitos como esta. ¿Alguna vez quisiste crear esas animaciones virales de figuras de palitos, pero no tienes ninguna habilidad para dibujar? Pues abróchate el cinturón porque estoy a punto de mostrarte cómo hacerlo. No necesitas un título en arte, y si eres como yo, probablemente hayas visto montones de estos vídeos pensando con emoción: este es el bueno, estoy a punto de convertirme en el Picasso de las figuras de palitos. Y ¡bam! Todos terminan usando Adobe Express. Seamos realistas, los resultados son poco impresionantes, y ni hablar de que esos vídeos tienen menos vistas que un tutorial para pelar papas. Pero no temas, he pasado varias noches llenas de café descifrando el código para los que no somos artistas. Y adivina qué, no es ciencia de cohetes. De hecho, mi primer intento no fue nada malo, y puedo decir con confianza que lo hice sin derramar ni una sola lágrima. Y aquí viene lo mejor: no tienes que vaciar tus ahorros para hacer estas animaciones, ni siquiera necesitas saber dibujar. Al final de este vídeo tendrás todo lo que necesitas para crear animaciones virales de figuras de palitos. Así que quédate por aquí, juego de palabras completamente intencional, y no olvides reventar esos botones de me gusta y suscribirse si esto te resulta útil. Solo un aviso: esto no es un proceso mágico de un solo clic, va a requerir un poco de esfuerzo, así que vamos al grano. Lo primero que necesitas es una idea. Claro, podrías pedirle un guión a ChatGPT, pero créeme, el tesoro de humor en estas animaciones viene de tu propio cerebro. Mira algunos vídeos virales de figuras de palitos para que empiece a fluir la inspiración. Algunos de estos creadores hacen literalmente vídeos sobre una figura de palitos tropezando con su propio pie, y a la gente le encanta. Una vez que tengas esa idea genial, es hora de escribir el guión. No lo pienses demasiado, que sea divertido, corto y con chispa. Después de eso, ve a una herramienta de texto a voz para la narración. Yo personalmente recomiendo Eleven Labs. Sus voces son muy realistas y te dan 10.000 caracteres gratis al mes. Solo pega el guión allí. Elige una voz que te guste, tal vez una que suene un poco dramática para efecto cómico, y listo, narración hecha. Ahora viene la parte divertida: crear la animación en sí. No entres en pánico si tus habilidades de dibujo se quedaron en el jardín de infancia. Estoy en el mismo barco, así que te mostraré algunos trucos. Vamos a usar una aplicación llamada Krita. Es de código abierto y puedes usarla en tu teléfono, tableta o computadora. Lo siguiente es preparar la escena. Para esta demostración voy a crear algo súper simple: una sala de estar con un sofá y tal vez una nevera. El problema es que no sé dibujar un sofá, pero aquí va el truco. En lugar de hacer un boceto desde cero, vamos a buscar un dibujo lineal básico en internet. Ve a tu página favorita de vectores gratuitos y busca dibujo lineal de sofá. La clave es encontrar imágenes lo suficientemente simples como para que encajen con el estilo de figura de palitos. Algunas imágenes son de pago, así que no olvides filtrar por las gratuitas. Elige algo que te guste y descárgalo. Muy bien, ya tienes tu archivo vectorial, pero lo necesitamos en formato PNG. Así que vamos a usar Photopea. Es como una versión gratuita de Photoshop. Importa tu archivo vectorial. Fíjate que no tiene capa de fondo, eso es perfecto, no hay que tocar nada. Solo expórtalo como PNG y ¡boom! Ya tenemos el sofá listo. Ahora vamos por la nevera, mismo proceso: buscar, descargar, y verás que esta imagen tiene un fondo de color. Eso no nos sirve, así que también lo importamos en Photopea. Ahora viene la parte divertida. Apaga esa molesta capa de fondo y, si quieres, juega con los colores. ¿Quieres ponerle un color raro a la sombra o quitarla por completo? ¡Hazlo! Cuando todo se vea bien, exporta tu nevera como PNG y estás listo para continuar. Ahora encendamos Krita. Vamos a crear un nuevo documento con una resolución de 1920 x 1080, un tamaño estándar para animaciones. Lo primero es preparar la habitación. Tranquilo, es más fácil de lo que suena. Toma la herramienta de rectángulo y ajusta el tamaño a algo razonable. Dibuja tu rectángulo y luego cambia de herramienta para trazar dos líneas simples como paredes. Finalmente, usamos la herramienta de polígono para agregar una puerta a un lado. ¿Ves? Súper fácil. Pero espera, no hemos terminado. Es hora de añadir color. Selecciona la herramienta de cubeta de pintura, elige tu color favorito y haz clic para rellenar las áreas. Cuando eso se vea bien, podemos traer nuestro sofá y la nevera. Arrastra y suelta el sofá, redimensiona para que encaje en la habitación y, si quieres, cambia el color si te sientes creativo. Haz lo mismo con la nevera. En un abrir y cerrar de ojos, la escena ya empieza a verse bastante bien. Ahora viene la parte divertida.
crear nuestro personaje. Te seré honesto, mis habilidades para dibujar figuras de palitos dejan mucho que desear, así que vamos a hacer trampa. Ve a BWI, donde encontrarás montones de opciones de figuras de palitos. Para esta demostración usaremos una versión ligeramente modificada de uno de los personajes de Rico Animations. No te preocupes, dejaré todos los recursos, incluidas estas imágenes, en el canal de recursos de mi servidor de Discord. El enlace está en la descripción y también en la página de mi canal. ¿Quieres darle un poco de estilo a tu figura de palitos? Puedes añadirle ropa fácilmente. Solo toma un atuendo simple de nuestras fuentes confiables de imágenes, colócalo sobre el personaje y ajústalo para que encaje. Usaremos la herramienta de pincel para unir las piernas con los pantalones. Ya se está viendo bien. ¿Quieres ir un paso más allá? Puedes añadirle una pajarita, colores extravagantes y personalizarlo. Pero para esta demostración vamos a mantenerlo simple, sin ropa. Añadiré un poco de color a la figura de palitos y le quitaré los brazos y las piernas. No te preocupes, los añadiremos después cuando estemos listos para animar. Por ahora, quitarlos nos ahorra mucho trabajo de borrar y redibujar al reposicionar el personaje. Ahora es el momento crucial, la animación. Cambia a la ventana de animación en Crea. Una vez allí, haz clic derecho y añade un nuevo fotograma. Pequeño aviso, no soy un experto en animación. De hecho, este es mi primer intento de crear este tipo de animaciones, así que no tengas miedo de jugar con las funciones de la aplicación. La experimentación es clave. Si yo puedo hacerlo, créeme, tú también puedes. Ahora bien, para crear un nuevo fotograma de tu personaje es tan simple como duplicar el anterior y mover un poco las cosas. Mira cómo alterno entre estos fotogramas, verás las diferencias sutiles que dan vida a nuestra pequeña figura de palitos. Consejo profesional, activa la función Onion Skin. Suena elegante, pero lo único que hace es mostrarte los fotogramas anterior y posterior, facilitando muchísimo el dibujo del siguiente paso. Pero como no soy Van Gogh, usaré algunos trucos ingeniosos para lograrlo. Quiero que el personaje parezca que entra desde detrás de la pared. No se verá su cuerpo completo aún, así que moveré el fotograma del personaje hacia adelante para ahorrarme tiempo y dolores de cabeza. Ya he creado imágenes de los pies y las piernas. Tomaré primero el pie, lo arrastraré a la escena y lo posicionaré de forma que parezca que el personaje está entrando. Para el primer fotograma lo duplicaré, borraré una parte y ¡voilá! Ahora parece que nuestro personaje está entrando a la habitación desde afuera. En el siguiente fotograma moveremos ese pie un poco hacia adelante, traeremos la imagen de la pierna y la ajustaremos. Pero aquí hay un truco. Como no queremos que la pierna se vea en el primer fotograma, simplemente la borramos. Como puedes ver, la pierna está un poco larga aquí, así que duplicamos el fotograma y lo corregimos. Después hacemos lo mismo con el brazo, lo traemos para que aparezca en escena. Fácil, ¿verdad? Ahora para la cabeza, queremos que aparezca poco a poco, como si nuestro personaje estuviera asomándose. Iré a la capa del personaje, moveré el fotograma al punto donde queremos que empiece a aparecer la cabeza y poco a poco duplicaré y reposicionaré para que parezca que se va asomando. Usar la función Onion Skin te ayudará a posicionar las cosas con más suavidad. Cuando eso esté listo, también empezaremos a mover las manos y no nos detenemos ahí. Cambiemos un poco los ojos también. Borraré los ojos viejos y dibujaré unos nuevos con la herramienta de pincel. Solo asegúrate de tener el tamaño y color correctos. Luego haz clic donde quieras que vayan los ojos. Como puedes ver, no necesitas ser un artista experto para crear algo genial. Solo estamos moviendo y borrando cosas aquí y allá. A medida que avancemos, seguiremos ajustando el cuerpo, brazos y piernas del personaje. Y para que parezca que está doblando la rodilla, es simple. Acorta la pierna, reposiciónala y usa el pincel para unir los extremos. Así de fácil. Muy bien, es hora de acelerar un poco las cosas mientras terminamos el movimiento. Ahora vamos con el siguiente desafío: cómo hacer que nuestra figura de palitos hable. Intenté crear algo de movimiento labial por mi cuenta y honestamente el resultado no estuvo nada mal. Pero necesitamos algo un poco más presentable, así que creé algunas versiones diferentes del personaje con distintos estilos de movimiento labial. Importemos la primera, solo necesitamos la boca, así que limpiamos el resto. Una vez hecho esto, reposicionamos la boca y la alineamos con el personaje. Como solo queremos que este movimiento labial en particular dure unos pocos fotogramas, ajustamos la duración aquí. Ahora repetiremos el proceso con los otros estilos de movimiento labial que creé. Y mira el resultado, en realidad se ve bastante decente para ser un primer intento de animar el movimiento de labios. Esto casi podría pasar como una buena animación, así que si estás ahí sentado pensando que no puedes hacerlo, créeme, si yo puedo, cualquiera puede. Ahora, si quieres añadir una narración a tu animación, es súper fácil. Solo haz clic en este botón, sube tu archivo y ¡boom!
Narración instantánea. Muy bien, chicos, eso fue cómo crear una animación simple de figura de palitos. Pero hay un pequeño problema con esta herramienta, no tiene mucha flexibilidad para editar o reposicionar la narración dentro de la animación, Mi recomendación, usa esta herramienta para hacer la animación y luego pasa a algo como CapCut para añadir y afinar la narración. Si necesitas cambiar la duración de tu animación, puedes ajustar los fotogramas por segundo y la duración justo aquí. Una vez que estés contento con todo, es hora de renderizar la animación. Solo ve aquí y haz clic en renderizar animación, elige exportar como vídeo y selecciona tu formato de archivo preferido, presiona este botón y voilà, tu animación está lista. Pues ya sabes cuáles son los principales fundamentos y herramientas necesarias para crear este tipo de vídeos que tanto éxito están teniendo en las diferentes redes sociales. Ahora tienes que ponerte tú a darle al coco para crear historias divertidas que atrapen a la audiencia desde el minuto 1. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte vídeos tan interesantes como el que viene a continuación.